que el Señor te bendiga. Sé bienvenido nuevamente a este episodio nuevo de Creyendo Podcast. Te saluda tu servidora Jacqueline Sandoval. Estoy muy contenta y muy agradecida con el Señor por tenerte nuevamente aquí con nosotros sintonizándonos. Y bueno, sabemos que Dios va a hablar a tu vida el día de hoy como lo ha hecho durante estos episodios que han sido de muchísima bendición. Y bueno, antes de comenzar, te pedimos con todo el corazón que compartas este episodio, porque sabemos que si probablemente digas, no, Dios no me quiere hablar hoy o algo, pero sabemos que Dios siempre te quiere hablar. Pero sabemos también que hay mucha necesidad en muchas partes, así que comparte este episodio para que llegue al corazón que lo necesita, porque Dios siempre llega a tiempo. Amén. Y bueno, hoy no me encuentro sola, hoy me encuentro muy bien acompañada. El día de hoy está conmigo una compañera, amiga, hermana en Cristo, que es de casa, de donde me congrego también. Y bueno, el día de hoy te presento nada más y nada menos que mi amiga y hermana Karina Cavazos. Eso. Amén. Hola, Que el Señor les bendiga. Estoy contenta con Dios por la oportunidad que me da de poder estar aquí, ¿verdad? Y pues bueno, esperando también que este pequeño mensaje pueda ser de bendición para aquel que lo vaya a escuchar, ¿verdad? Y de edificación, y que pues esta pequeña semilla que el día de hoy va a ser sembrada, pues que el día de mañana pueda dar fruto. amén, amén, amén. Qué bendición es tenerte aquí por primera vez, amiga. Yo sé que Dios ha puesto en nuestros corazones una palabra muy bonita que sin duda alguna pues el Señor nos lo ha confirmado y es algo muy hermoso. Y el día de hoy te queremos hablar de un verdadero adorador. Lo piensas en tu corazón, piénsalo, ponlo así en tu mente. ¿Soy un verdadero adorador? Y bueno, vamos a empezar el día de hoy con este texto. Queremos compartirte en Juan 4, 23 y 24. Te voy a leer dos versiones, primero Reina Valera 1960 y después Nueva Traducción Viviente. Amén. Dice el versículo en Juan 4, 23, dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Te voy a estar leyendo ahora Nueva Traducción Viviente, también para que tengas pues dos versiones y puedas comprender un poquito más. Dice lo siguiente, dice, pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Amén. Y bueno, yo le quiero preguntar a mi hermana Karina, para ti, hermana, ¿qué es un verdadero adorador? Yo creo que un verdadero adorador es alguien que está agradecido con Dios, Amén. ¿verdad? Alguien que sabe lo que es Dios y lo que significa Dios para él. Cuando venía yo ahorita en el taxi, en el Uber, no estoy promocionando, cuando venía yo ahorita, yo venía pensando y le decía al Señor, Señor, ayúdame para yo poderles explicar, ¿verdad?, qué es un verdadero adorador, porque lo podemos decir muy fácil, pero el ser un verdadero adorador no es fácil, ¿verdad? Porque poder ser adorador en medio de adorar a Dios, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, no es fácil, ¿verdad? Porque hay veces que allá afuera muchas veces tú estás puedes pasar una dificultad y allá a veces todo se puede tornar que no vas a salir de ahí, tal vez lo que estás pasando es muy difícil, ¿verdad? Pero cuando tú adoras es que tú estás creyendo a Dios, ¿verdad? Y eso también es parte de los puntos que ahorita más adelante les vamos a compartir. Amén, amén. Bueno, mi hermana Karina se va a encargar de la explicación, que era lo que hablábamos un poquito. Ahorita fuera de cámaras nos pusimos de acuerdo a esto. Yo te voy a leer un poquito más acerca de teoría, de lo que investigué en internet, de lo que según la Biblia dice que es un adorador. Y bueno, yo investigué que un verdadero adorador es aquel que respeta, venera, obedece y ama sobre todas las cosas a Dios. Amén. Pero las características de un adorador se distinguen por su espiritualidad
y positivismo, por cuanto llevan el mensaje del Señor en la profundidad del alma y del corazón. Es algo que estábamos llevando ahorita, lo que estás diciendo. A veces es difícil adorar a Dios en la prueba, adorar a Dios en las tormentas y todo, pero cuando eres un verdadero adorador, sin importar la situación, estás ahí para adorar al Señor y nada más que Él. Amén. Según la Biblia, dice que dado adoración es la actitud o la intención interna del corazón del hombre. Para Dios implica la obediencia, que es lo que estábamos diciendo, el servicio, la rendición, el amor y bueno, es decir, una forma de vida que permite tener una comunión con el Espíritu Santo. Porque bueno, el Señor pues hace años nos ha regalado esta bendición de poder entrar ahora también nosotros a su presencia. El tener una comunión con el Señor es algo tan bonito que mediante esto de un verdadero adorador, que si tú vas y adoras a Dios no solamente con tu boca, nada más de la boca hacia afuera, lo que estaba escuchando de ayer que compartía un hermano decía, tienes que adorar a Dios desde el fondo de tu corazón. O sea, porque si no, o sea, si tú lo haces, si adoras a Dios, por ejemplo, mediante una alabanza o algo, pero no lo estás haciendo de corazón, estás perdiendo el tiempo. Amén. Dice la palabra de Dios, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Amén. Aleluya. Amén. Cuando yo me ponía a meditar en sobre este tema, me ponía a pensar ahí con el Señor y me ponía a decirle, pues ayúdame, ¿verdad? Y es que el ser un adorador, pues nos tiene que costar algo, ¿verdad? Uh-huh. Y yo le decía al Señor y así ya el año pasado yo pasé por un proceso en lo cual duró muchos meses, pero en todo ese proceso el Señor me enseñó, ¿verdad? El cómo es ser un verdadero adorador. A pesar de la circunstancia en la que tú estés pasando, cuando tú adoras es que tú estás creyendo en Dios y el Señor ahí está para ti. Amén. Amén. Y cuando yo meditaba en esta palabra, yo me basaba en una pequeña historia. Dice la palabra de Dios allí en Génesis, aleluya, dice que el Señor le ordena a Abraham que diera sacrificio a Isaac, a su hijo. Y yo me ponía a meditar en esa historia porque cuando me dijiste, ¿verdad?, que me llegó la invitación para poder estar aquí contigo, bueno, el Señor ponía en mi mente esta historia y yo decía, imagínate en qué lugar o tal vez el comentar, el decir que la historia de Abraham, lo que pasó, cómo el Señor le ordena, qué fácil es decirlo, pero imagínate o qué difícil es ponerse en el lugar en el que en ese momento estaba Abraham, ¿verdad? Qué difícil Y uno de los puntos que quería tocar, ¿verdad?, es que aquí un verdadero adorador no cuestiona a Dios. Y yo meditaba en esta historia de Abraham y es que Abraham no fue y cuestionó a Dios de la circunstancia, ¿verdad? Pero cualquiera de nosotros, Dios nos ordena algo que no nos gusta y bueno, vamos y le cuestionamos, ¿verdad? Lo que el Señor nos dice o por qué es que nos suceden las cosas. Y yo me ponía a pensar en la historia de Abraham. Imagínate la fe que tenía Abraham, imagínate la fe que debemos de tener nosotros. Amén. Bueno, ayer también escuchaba algo acerca de lo que estás comentando, de que no debemos de cuestionar a Dios. Es uno de los peores errores que podemos cometer uno como persona, el preguntarle a Dios el por qué están pasando las cosas cuando sabemos que pues solamente Dios sabe las cosas que pasan en nuestras vidas. Sabemos que si nos lleva a una prueba es con un propósito. Si probablemente pues la prueba está durando mucho, imagínate si tu prueba, por ejemplo, que tú pasaste el año pasado, duró cierto tiempo, pero así de este tiempo, en cuanto ha durado esta prueba, Dios te ha bendecido grandemente. Amén. Amén. ¿O me equivoco? Pues mira, después de la prueba yo puedo ver la mano de Dios y durante la prueba yo pude ver la mano de Dios, pero mira qué bonito es. Yo le decía al Señor, Señor, ayúdame para poder yo comentar esto, porque es algo que el Señor ya, yo te decía, yo traté de yo buscarlo, ¿verdad? Y buscar, ¿verdad? Pero el Señor me hacía sentir, es que
comparte lo que tú ya has vivido conforme a eso, ¿verdad? Y yo pues ahorita que gracias a Dios, ¿verdad? Que tengo la oportunidad, ¿verdad? De poder estar en un grupo de alabanza, pues más o menos sé, y como me comentabas tú ayer que dirigías la alabanza, yo me identificaba mucho porque a veces, y te lo puedo confirmar, a veces hay veces que, bueno, no me siento bien, pero tengo o una tocada o algo así, y al final de las cosas, algo que el Señor alguna vez habló en mi vida y me decía es que el Señor a veces pasamos por una prueba difícil, ¿verdad? Pero el Señor no tiene la culpa, ¿verdad? Y a veces me he encontrado en una situación en la que yo ya quiero dejar todo, pero es que no somos nadie, ¿verdad? Para dejar aquello que Dios ya depositó para nosotros. Amén. 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 Bueno, es uno de, como te comento, para nosotros es una salida fácil el dejarlo todo ya cuando una mínima pruebita, decir, ¿sabes qué? Ya. ¿Por qué? Porque pues Dios, quizás empiezas pues en tu mente cerrada o no sé, ¿verdad? Porque, bueno, a mí me ha pasado varias veces que te empiezas a cegar y dices, ¿sabes qué? Pues es que creo que Dios ya no está haciendo nada. Creo que Dios no me escucha, creo que pues sí, Dios no me está haciendo caso, cuando pues realmente nosotros no debemos de dudar, no debemos de tener miedo, porque a pesar de los momentos difíciles, Dios siempre nos está acompañando, aunque no le podamos ver, aunque no le podamos sentir, pero hay una alabanza, hay una canción que dice, cuando Dios está en silencio es porque Él va trabajando. Amén. Amén, y es como que dices, wow, o sea, realmente me puedo sentir sola quizá en la prueba, pero sé que no lo estoy, porque Dios ahí va y ahí es cuando Dios nos prueba si realmente le amamos tal y como le decimos cuando estamos felices, cuando estamos en victoria. Amén. Ahí es cuando Dios nos prueba y es como que, Señor, no te quiero fallar, no te quiero, pues sí, defraudar, ¿no? O sea, yo te amo tal y como pase lo que pase, ¿verdad? Uh-huh. Entonces es como que, ok, entras en la prueba y ahí es cuando realmente Dios te dice, a ver, ¿es cierto que me adoras? Fíjate que sí, una vez comentabas tú en una red social, ¿verdad? Comentabas que nunca te imaginaste que la predicación que tú diste en este lugar te iba a ser de bendición para ahora, ¿verdad? Que estabas viviendo el proceso. Y bueno, una vez yo estaba, bueno, Dios me había dado un mensaje, pero ese mensaje por una u otra razón no, Dios no permitió que yo lo compartiera. Y bueno, cuando tú me dijiste, bueno, empezamos con este tema, ¿verdad? De un verdadero adorador. Abro mi Biblia y el Señor empieza a ministrar en mi corazón. Y bueno, ahí me da algunas ideas, ¿verdad? Para lo de hoy. Y por una ocasión escuchaba a un pastor que decía que, que nos preocupáramos, ¿verdad? Cuando no hubiera prueba, ¿verdad? Porque cuando hay prueba significa que el Señor está trabajando con nosotros, ¿verdad? Y pues bueno, otro de los puntos, ¿verdad? Que yo puse, ¿verdad? En mi corazón, que yo sentí en mi corazón ponerlo, que un verdadero adorador cree en Dios y no hace caso tal vez a la ciencia o a los médicos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios ahí en Proverbios 16:1, dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Amén. Amén. O sea, el Señor es el que tiene la última palabra y pues bueno, a veces cuando tú eres un verdadero adorador, bueno, pues para empezar sabes a quién estás adorando, ¿verdad? Amén. Y hay tantas historias en la Biblia que, bueno, cuando yo las leo, ¿verdad? Y cuando yo las conocí, como que me fortalecí más en el tema de la fe y todo eso, ¿verdad? En Dios. Y pues bueno, este es el otro punto, cree en Dios y no hace caso a la ciencia y médicos, aún así que en tu entorno pues todo se ponga mal, ¿verdad? Un verdadero adorador cree en Dios a pesar, hay muchos que en este momento pues tienen una enfermedad o tal vez su madre está pasando por alguna enfermedad, ¿verdad? Pero cuando tú crees en Dios sabes, ¿verdad?
Si tú sabes, ¿verdad?, que pudo Dios sanar a aquella mujer de flujo de sangre, pues bueno, ¿qué va a ser imposible para Dios? Amén. Amén. Dice la palabra de Dios, porque lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Amén. Y realmente te das cuenta de cuánto es el poder de Dios. De verdad es que es inimaginable. Es inimaginable todo lo que el Señor puede ser. Y sí, como comentas, Dios es el único que tiene la última palabra. Nosotros quizá como humanos nos dejamos llevar por lo que dicen otros humanos, mas no lo comentamos con Dios. Dios, ¿qué es lo que va a pasar? Amén. No sé, por ejemplo, por ejemplo, una enfermedad. No sé, tengo mucho ahorita, cuando falleció mi abuela. Es algo que yo compartí hace unos episodios atrás, pero ahorita tengo en mi corazón comentar esto. Dios, cuando mi abuela enfermó, le estaba dando como algo en el pie por cuestionar lo de la sangre. No recuerdo cómo se llama, pero Dios ponía en mi corazón de que, pues, ve a orar por ella, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo que la última vez que fui, pues no oré como tal por ella, pero siempre en la iglesia y todo, la exponía en la oración, ¿verdad? Y antes de dormir y todo, ¿verdad? Entonces, cuando ella fallece, y es como que uno como carne comete el error de decirle, Señor, pero pues tú me mandaste a orar, me mandaste a pues sí, a tenerla a ella así en oración y todo. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió? Entonces es como que, y el Señor ahí ponía de que, pues, aunque tú hicieras y dijeras y todo, pues yo tenía otros planes para ella. Y pues, cuando es voluntad del Señor el llamarla a su presencia es porque ya había cumplido su propósito aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, ella, aunque estaba como estaba, realmente no murió de una enfermedad o algo, o sea, ella sí se lo pidió a Dios. Y ahí te sorprendes del poder de Dios, porque ella le decía a Dios, decía, yo quiero que tú me lleves en una muerte de la cual no sufra. Entonces a eso le llaman, que es la muerte más bonita, ¿no? O sea, como Dios te llama a su presencia, pues sin dolor, sin sufrir, o sea, instantánea. Ella pues fue de que un paro al corazón, creo, sí, ¿verdad? Un paro al corazón. Y murió instantáneamente, sin sufrir, sin nada. Y te sorprendes de cómo es Dios. Dios es tan lindo y a pesar de las situaciones, de en cómo te puedas encontrar y todo, aún así Dios te cumple lo que le estás pidiendo o lo que te promete. Y te sorprendes, te digo, ese es el gran poder de Dios. Y si Dios te está cumpliendo esto, no estoy diciendo que hay un enfermo se va a morir, no, o sea, aclarando esto, ¿verdad? No, simplemente, no sé, Dios lo pone en mi corazón de esta manera. Si Dios te pone la enfermedad y algo, estás pasando esto, tienes que tener en claro que es una prueba, es un proceso en el que el Señor te va a probar para ver si realmente le adoras, para ver si realmente le amas tal y como le dices que le amas. En estos momentos de dificultad es cuando más debes de adorar a Dios, es cuando más debes de clamar a Él y es cuando más debes estar en oración hacia Él. Amén. Amén. Una de las cosas que recordaba es la historia de, bueno, creo que ya les hemos escuchado todos, la de Pablo y Silas, ¿verdad? Amén. Que cayeron en aquella cárcel, ¿verdad? Y no solo eso, sino que dice la palabra de Dios que fueron azotados mucho, ¿verdad? Y que fueron llevados ahí en el lugar donde estaban los más peligrosos, las personas más peligrosos, pero de repente dice que a medianoche, ¿verdad? Ellos empezaban a adorar a Dios. Imagínate que Pablo y Silas no pusieron en cuestión a Dios, no se pusieron a cuestionar a Dios, sino que ellos, a pesar de lo que estaban pasando, ellos adoraron a Dios. Entonces, y dice la palabra de Dios que cadenas se rompieron y ahí nos muestra
un gran ejemplo, ¿verdad? Que a pesar de las cosas, ¿verdad? Ellos pues no tuvieron miedo y ellos no cuestionaron a Dios a pesar de que fueron tan azotados. Y a veces nosotros por cositas tan pequeñas, ¿verdad? Queremos, como dices, dejar todo o a veces queremos hasta cuestionar a Dios como si Él tuviera la culpa de lo que nos pasa, ¿verdad? A veces nos pasan las cosas por nuestra rebeldía, por nuestra desobediencia. Pero dice la palabra de Dios que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Amén. Ay, bueno, a este ejemplo de Pablo y Silas ahí también es el ejemplo del poder de Dios. ¿Cómo es que, y te sorprendes que dices, cómo con una simple adoración se pudieron romper cadenas? ¿Cómo es que empezó a temblar todo donde estaban ellos? ¿Cómo? O sea, y es que te sorprendes del verdadero poder que Dios, tiene. Ha tenido, tiene y tendrá, porque Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo maravillas aquí, donde sea, Dios sigue siendo milagros. Es algo que te sorprende de cómo en todos estos ejemplos, la sanidad, el romper cadenas, el liberar endemoniados también, o sea, tú dices, es algo que, o sea, un humano no lo puede hacer, pero Dios, para Dios todo es posible. Amén. Y ellos estando en la cárcel, ¿verdad? Probablemente si hubieran sido otras personas, en vez de adorar, hubieran estado cuestionando a Dios, hubieran estado ahí preocupados de lo que hubiese pasado después. Y otra de las cosas que me ponía a meditar ahí, ¿verdad? Es que un adorador adora no importando tal vez quién esté a su lado o tal vez en qué lugar esté, ¿verdad? Imagínate ellos en la cárcel adorando a Dios, ellos creyendo en que Dios pues iba a hacer un milagro, ¿verdad? Y pues bueno, dice la palabra de Dios que la fe mueve montañas, así que yo creo que la fe de ellos fue que conmovió el corazón de Dios, ¿verdad? Y que aún así de la circunstancia ellos adoraron a Dios, ¿verdad? Y me ha tocado ver que a veces, referente a este punto, ¿verdad? Que adora, no importando quién esté a su lado. Hay muchas personas que ahora dicen, es que yo no me afino bien, yo no puedo cantar, es que tal vez yo no toco un instrumento. Yo cuando veo niños que tocan la batería, cuando veo así, yo me lleno de gozo porque yo digo, wow, qué privilegio y qué bonito, ¿verdad? Porque es la gracia de Dios que nos da para poder aprender algo, ¿verdad? Pero hay veces que en ocasiones que escucho, bueno, jóvenes que dicen, es que yo no toco nada, o hermanas que dicen, bueno, es que yo no me sé entonar, ¿verdad? Tal vez. Pero un adorador, pues bueno, no importa si yo le digo al Señor, bueno, no me importa, o sea, no importa si, bueno, me quitas del altar, ¿verdad? Yo puedo adorar desde mi silla. Exacto. Entonces, pero hay veces hay muchas veces que pensamos que para adorar a Dios tenemos que estar allá arriba, ¿verdad? Pero también depende de cómo tú lo adores, porque hay muchos que, bueno, se pueden subir allá arriba a adorar a Dios, pero pues ahora sí que es como el texto que iniciábamos ahorita, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, porque muchas veces nos queremos subir y para que los demás nos vean. Por vanidad. Ajá, por vanidad, entonces, pero... Y ¿sabes qué es lo que pasa? Que cuando tú te subes así, bueno, no pasa nada, no ocasiona nada, porque no transmites nada al pueblo, ¿verdad? Pero cuando tú dices, bueno, yo no me siento nada, pero Dios me dio la oportunidad de poder hacer, tú lo tomas como un privilegio. Y tú te subes, y tú adoras a Dios y tú te desconectas. Entonces, cuando tú eres así, o sea, tú te pones en ese punto, bueno, tú transmites lo que es la presencia de Dios, ¿verdad? Y pues bueno, esto es también uno de los puntos que yo me gustaría tocar. Claro, también aclarar que no únicamente un verdadero adorador son los que están ahí arriba. Exacto. Eso también es algo que hay que tocar y aclarar que tú, por ejemplo, esto que dijiste, yo puedo adorarte desde mi silla. Claro, la congregación también es un adorador, porque cuando los adoradores que están arriba se unen con la iglesia, crea una atmósfera que tiene un poder inigualable. Entonces, al hacer que juntos se unan y que entre la presencia del Señor, ahí es algo que, wow, o sea, y sí, realmente no te debes de fijar
en quién ni en qué. O sea, tú cierra tus ojos, concéntrate en Dios, dile, Señor, aquí está mi corazón, yo quiero adorarte, yo quiero exaltarte, yo hoy quiero entregarte mi corazón. O sea, yo quiero Exacto. hoy sentirte. Entonces, cuando tú te desconectas, cierras tus ojos y empiezas a sentir la presencia de Dios, te olvidas de todo. Te olvidas de Sí. todo. Incluso hay momentos en el que hasta te puedes mover del lugar y ni cuenta te das. Ni cuenta te das. ¿Pero por qué? Porque estás adorando en espíritu y en verdad a Dios. Amén. Hay veces que, bueno, que he escuchado que, bueno, y esto es algo que me pasaba a mí cuando yo iba iniciando en el camino del Señor, que me daba pena levantar mis manos, me daba mucha pena porque yo decía, es que, ¿qué me van a decir los hermanos? Exacto. Yo decía, ¿verdad? Pero luego dije, bueno, lo voy a intentar. Y empezaba así con una manita, bueno, y empecé y luego ya las dos. Y hay veces que, bueno, pues sí se me quedaban viendo, pero yo decía, pero luego, eh, venía una pequeña frase, no sé, ¿verdad? De una predicación. Una vez un hermano comentaba, eh, bueno, dice la palabra es que todo lo que respire, alabe a Jehová, ¿verdad? Y esa vez el hermano decía, ¿verdad? Que yo sentía que el Señor me hablaba directamente, tienes tus manos, tienes tus pies, adora a Dios, porque hay muchos que en este momento, bueno, quisieran tener sus manos tal vez para levantar sus manos a Dios, quisieran hablar con Dios, pero no pueden porque son mudos, o así, ¿verdad? Tienen alguna dificultad y yo que tengo todo no adoro a Dios, entonces, o no me doy la libertad de poder adorar a Dios. Y pues bueno, también eso es una de las cosas que, bueno, tal vez al principio sí puede ser un poquito difícil, pero fíjate que hace 2 domingos que estábamos ahí en la congregación, llegaba un joven nuevo, no sé si lo viste, ¿verdad? Y yo veía como el joven, bueno, pues era nuevo, ¿verdad? Y levantaba sus manos y yo decía, yo me gozaba dentro de mí porque yo decía, qué bonito, ¿verdad? Que aún así que, bueno, que tú no conoces a nadie, tú puedas ir con libertad a adorar a Dios, ¿verdad? Amén. Y pues bueno, me gustaba mucho con ese joven. Sí, hay que aprender a no fijarnos en qué es lo que piensan los demás de nosotros, sino qué es lo que piensa Dios de nosotros. Exacto. ¿Qué es más importante? Para ti, ¿qué es más importante? ¿Qué es lo que piensan los demás o qué es lo que piense Que Dios? lo que piense Dios. Claro, o sea, y realmente cuando estás adorando y que entras en tu atmósfera, sientes levantar las manos, sientes danzar, sientes moverte, sientes hacerle para un lado, para el otro. Tú lo sientes, pero solamente hay que darle la libertad para moverte. Exacto. Eso. Cuando menos ya lo imaginas, ya estás así, ya estás bien, bien Sí, prendido. sí, sí, sí. Y es que pasa en una adoración, en una alabanza, lo que sea, pero que estés adorando a Dios con todo tu corazón, hazlo, no tengas miedo de hacerlo. Porque de verdad no te vas a arrepentir de cuando ya empiezas a darle la libertad, de que empiezas a sentir realmente el Espíritu Santo, su presencia, empiezas a sentirlo, wow, ya no vas a querer volver. Fíjate que también cuando iba yo, iniciando ahí en Maranata, fue mi primera confraternidad. Yo nunca había estado con muchos jóvenes y bueno, fue de mucho gozo, ¿verdad? Para mí. Y también era un anhelo que yo tenía, le decía a Dios, que algún día yo quisiera estar adorando con muchos jóvenes. Y bueno, me toca que voy a la confraternidad, creo que se llamó Avivamiento. Así es. Y yo dije, yo no me lo puedo perder. Y yo, bueno, voy y veo que todos los jóvenes, bueno, diferentes iglesias van y todos adorando y todos brincando y yo me lleno de gozo y me gozo bastante, ¿verdad? Porque también era un anhelo que yo tenía desde ya hace un tiempo y luego también acá en La Esperanza, ¿verdad? También que todos se mueven con libertad y todos están danzando y todos están ahí adorando a Dios y eso es maravilloso, ¿verdad? Que no nos importe ahora sí que quién estés a tu lado, ¿verdad? Solamente tú sabes lo que Dios ha hecho contigo y de dónde Dios te ha sacado. Así es. Y algo muy importante es que cuando empiezas con esto de adorar a Dios y entras en tu atmósfera, realmente es tan fuerte la presencia de Dios que se lo contagias a otro. Eso es algo que te quedas con que... Y empiezas tú y luego cuando quedas ya está el otro hermano y el otro hermano y el otro... Tú no lo ves, pero Dios sí lo ve. O sea, porque realmente a lo mejor nosotros estamos con los ojos cerrados y cuánto... Y empiezas y los demás empiezan como una cadenita. Pero pues quién sabe, o sea...
no sabemos si, por ejemplo, en este servicio, ¿verdad? De que me toca a mí el sentir primero o sea, un privilegio, ¿verdad? El sentir la presencia y luego de repente el otro y el otro y el otro y el otro y se empieza a avivar. Amén. O sea, eso es algo es a lo que voy del ejemplo de la confraternidad de los jóvenes, que empiezan unos y luego ya se empieza a pegar hacia atrás y para pronto ya todos estaban danzando y ya todos se crearon una atmósfera bien bonita y se sentía bien fuerte la presencia. Sí, pero también hay que aclarar también que cuando hay corazones dispuestos, Exacto. porque cuando, bueno, tú terminas bien, cuando tú estás dispuesto y terminas bien llena de la presencia de Dios, bueno, tú dices que no se acabe, o sea, tú quieres Sí. más y más, tú quieres más adoración y quieres, y bueno, pero de repente ves a tus lados y bueno, ves a algunos que sí se están gozando, pero ves a otros que están, ahora sí Oye, que, y sí pasa de que de repente estás acá bien gozoso y luego de repente ves a uno bien serio y te aplacas. sí, Sí muy bien. pasa. O sea, hay que tener cuidado de todos esos que te Exacto. puedan apagar porque también es algo muy, muy importante Exacto. el con quién te juntas también, porque hay personas que sí, probablemente te lleven a lo bueno, ¿verdad? Pero cuando ya los conoces realmente, Exacto. que lo que buscan es apagarte. Estoy acordándome ahorita a cuestión de una amistad en Proverbios 18-17 dice, un amigo es siempre leal y un hermano nace para ayudar en tiempo de necesidad. Entonces, si tú realmente tienes un amigo que adora a Dios con todo su corazón, tú también vas a adorar a Dios con todo tu corazón porque también te está impulsando. Y no solamente Él, sino, bueno, que sea Dios el centro, quien los lleve y los impulse a su presencia, ¿verdad? Al adorarle fielmente y verdaderamente. En cuestión a los adoradores, Amén. hace dos episodios empecé a traer hermanos que adoran a Dios, que cantan mediante el rap, el trap, Sí. entre otros, ¿verdad? Entre otros géneros. Y realmente siempre les comenté a ellos que cuando ellos están en cuestión a adorar a Dios, tú también eres de alabanza. Hay que prepararse también. ¿Por qué? Porque todo lo que tú sientas, todo lo que tú traigas en tu corazón, lo vas a transmitir. Entonces, qué es lo que tú como adoradora que has estado, que estás en alabanza y todo, tienes que transmitir la presencia de Dios cuando cantas a Dios? Entonces, si tú traes tanto peso, tantas pruebas, tanta dificultad y no se lo entregaste a Dios y así te subes al altar. No, pues lo que le voy a transmitir es tristeza, ¿verdad? En vez de que se animen, Así es. no, pues el pueblo va a estar triste, pero fíjate que aún así que tú, bueno, vaya, bueno, también es que una vez me ponían un ejemplo que a veces vamos al altar y dejamos el costal, pero nos subimos y lo volvemos a agarrar. Así es. Pero bueno, cuando tú vas y aún así de la dificultad tú vas y cantas, ¿verdad? Pues bueno, tú también le puedes transmitir a las personas esa fe, ¿verdad? Que a pesar de todo, pues que ellos sigan adelante, que ellos sigan creyendo. Y pues referente a lo que estábamos tocando de los jóvenes, hay veces que, bueno, ahorita actualmente estamos también apoyando en una iglesia los sábados de los jóvenes. Y hay veces que como que no hay disposición. Entonces, pero sabemos que el Señor es un caballero y el Señor, si ellos disponen, el Señor llega y habla y toca, ¿verdad? Pero Amén. también cuando no hacemos nada, también por agradar a Dios o solamente pues le dedicamos el tiempo los sábados, ¿verdad? Pues como también queremos que el Señor nos hable el sábado y del domingo al viernes, pues hacer lo que nosotros nos plazca y pues bueno, esa es una de las razones por las cuales también hace ya un rato pues tuve un proceso sobre eso, ¿verdad? Que ya quería dejar porque hay apoyo con los jóvenes por un tiempo nada más. Entonces pues trato de animarles a los jóvenes, pero no
como que no hay respuesta, no hay ese respaldo también de parte de los jóvenes. Entonces llegó un punto que yo también yo llegué a mi cuarto, llegué estresada y llorando y a ese punto de querer dejar ya todo, pero y se me venía a la mente ya como declarar, ya no quiero nada, ya hasta aquí, pero algo en mi corazón, el Espíritu Santo redarguyó y es que no puedo declararlo porque no somos nada sin Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Apartados de mí, nada podéis hacer, así que, pues bueno, esa es una de las cosas que sí, cuando terminan los cultos, bueno, yo veo jóvenes que no se gozan y yo es que, ¿por qué no se gozan? Y luego vamos y para querer transmitir, pero no, por más que queremos, como que cierran su corazón y pues bueno, es triste, ¿verdad? Pero pues también. Es cuestión de, como dices, ¿verdad? Tener un corazón dispuesto, porque si tú no le abres el corazón a Dios, Dios no va a entrar, porque pues Amén. Dios es un caballero. Amén. Si tú le das la entrada, Él va a pasar. Amén. Pero si tú no quieres que Él haga algo en tu corazón, pues no lo va a hacer. O sea, Él va a estar ahí esperando a hacer algo, pero tú tienes que estar dispuesto a que Dios trabaje contigo. Amén. Otra de las cosas que me ponía a meditar, ¿verdad? Es que cuando tú eres un verdadero adorador, estás dispuesto a que se haga la voluntad de Dios. Amén. ¿Verdad? Que tú le puedes decir al Señor con toda seguridad, con toda confianza que, bueno, Señor, me pongo en tus manos, que se haga tu voluntad, ¿verdad? Yo sé que yo puedo, cuando yo leí este pasaje de Romanos 8:28 y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan, cuando yo lo conocí, yo como que ya empecé a entender un poquito más y yo dije, bueno, ya lo que me pase, pues ya es por mi bien. Así Dice es. la palabra, es que es por mi bien, bueno, es por mi bien, yo ahí, bueno, si paso por la dificultad, hace poquito, fíjate que, hay veces que tú estás orando y el Espíritu Santo te pone palabras en tus labios y tú dices, ¿cómo es que yo dije esto, verdad? Y hace ya un tiempo, ya hace yo creo que 2 meses, yo empecé a orar con Dios y a orar con Dios y a orar con Dios. Y es que yo me ponía a meditar en cosas como, tú ves cómo el Señor usa a muchas personas que van a predicar y todo eso, ¿verdad? Tú dices, ay, aquel evangelista, cómo Dios lo usa, ¿verdad? Ujú. Y me ponía a meditar y es que a veces no sabemos por el proceso que él pasó, ¿verdad? Entonces, o lo que él tuvo que dar o él tuvo que dejar para que, por Dios o así, ¿verdad? El proceso. Entonces, bueno, me ponía a meditar en eso y en la oración de repente se me sale decirle al Señor, Señor, pásame por el proceso. Y lo declaro. Y cada oración ya de verdad era declararle, decirle al Señor que me diera aquel proceso. O sea, que trabajara conmigo, que trabajara, que quitara aquello que no le gustara. Y le empecé a decir hasta hace poquito. Y bueno, luego tuvimos una campaña ahí en la iglesia ahí con los jóvenes. Y pues empezó a venir la prueba y pero prueba de desánimo, prueba así. Entonces, pero yo seguía. Pero llegó un punto que yo dije, como que ya es mucha. Pero luego llegó a mi casa un día terminando la campaña, ya era el último día de campaña. Llego a mi casa y voy con mi mamá porque ya eran muchas noches de llorar, pero llorar con Dios, o sea. Y me dice, es que yo no lo recordaba, pero es que Dios no se olvida. Sí, amén. Y me dice mi mamá, es que tú me las estabas pidiendo. Y yo me quedaba así como que, porque pues sí, ¿verdad? Y en ese momento yo recordé que es cierto. Y en ese momento me hizo ponerme triste, yo me contenté porque yo dije, ¿me escuchaste? Entonces entonces ya cualquier prueba yo dije, pues es que Dios me escucha, yo se las pedí a Dios, pues bueno. Y ya desde ahí como que también entró una seguridad en eso y pues ya de ahí para adelante pues ya dije, bueno Señor, ya que se haga tu voluntad, ya lo que pase, ¿verdad? Pues me pongo en tus manos, ahora sí que así. Amén. Bueno, una de las cualidades es esta, el hacer y el aceptar la voluntad de Dios. No lo que nosotros nos plazca, sino qué es lo que el Señor tenga para con nuestras vidas.
También tenemos aquí unos puntos Amén. de las cualidades de un verdadero adorador. Creo que tú también traes esas. Amén. Pero, Ok, bueno, tengo 6 aquí. Bueno, te voy a leer las 6 y sobre ellas vamos comentando, ¿verdad? ay, La primera es el ser obediente, que es a lo que vamos ahorita acerca de ser la voluntad de Dios, aceptar la voluntad de Dios, el obediente en todos los aspectos, en guardar sus mandamientos, en su palabra, en todo, en Amén. respetar a tu hermano, todo. El ser sincero, el ser íntegro, creyente de corazón, amén. humildad Amén. y el último, vivir en santidad. Amén. Es algo que te quedas, ¿esto necesitas para ser un verdadero adorador? Yo te estoy diciendo que son las cualidades. ¿Las tienes? Exacto, eso es lo importante. Y bueno, pues el primero de ser obediente, bueno, no es fácil, pero sabemos que la obediencia nos lleva bendición. Amén. Trae bendición. Amén. Cuando tú eres obediente a Dios y sabes reconocer cuando Dios verdaderamente te está hablando, porque muchas veces Dios nos habla Y estás, y no escucho. Y ahí estás, Dios, dame la respuesta. Y Dios, por más que te manda las señales, no queremos entender. Y es por eso ahí donde a veces Dios manda cosas fuertes a nuestra vida para Amén. que podamos entender. sí, amén. El siguiente es ser sincero en cuestión a todo lo que hables, a todo lo que declares. Porque podemos poner este ejemplo, si tú vas y oras por una persona y dices lo que tú quieres, ahí ya no estás siendo sincero porque Dios te está mandando a decir otras cosas. Dios te está mandando... Mira, me estoy acordando de un ejemplo de un hermano una vez que fuimos a una campaña, eso fue creo que hace 1 o 2 años, el hermano decía que él fue a orar por un niño, un bebé, con un matrimonio que lo invitó a orar porque el niño ya estaba muy, muy grave, ¿verdad? Fue al hospital y todo. Y él decía que cuando entra a orar por el bebé, Dios le daba en su corazón, diles que va a morir. Y él decía, Señor, pero ¿cómo les voy a decir eso? Diles que va a morir, que es mi voluntad. Y cuando él ora y todo, o sea, dice, yo empecé a orar por sanidad y todo. Dice, pero nunca pude decirles que iba a morir. Pero bueno, ahí te sorprendes cómo es Dios, porque él se va a su casa, pero el Señor ahí le estaba redarguyendo. Diles, ve y diles, ve y diles. Y así estaba el Señor. Pues él tuvo que regresarse y fue de que, ¿sabes qué? Pues es muy difícil para mí decírtelo, pero pues Dios lo pone así en mi corazón y tengo que decírtelo, aunque sea fuerte. Exacto. Pero pues Dios te va a hacer fuerte a ti el día de mañana y va a pasar prueba, va a pasar lucha, pero Dios va a estar contigo. Entonces dice que cuando le dijo a los hermanos, al matrimonio, pues Dios me está diciendo que pues mejor vayan despidiéndose del bebé porque pues va a morir. Entonces pues le empezaron y le dijeron y todo y es como que pues él cumplió con ser sincero hacia el matrimonio porque Dios así se lo puso. Pero hay personas que no lo van a aceptar. Amén. Entonces, no porque no lo acepten, no lo vas a decir. Este es un ejemplo, ¿verdad?, del ser sincero en cuestión a las cosas que Dios te ponga a decir. Puede haber muchos aspectos, pero yo quería tocar en lo que Dios te ponga a ir a decir a alguien, ve y hazlo. Dilo conforme Dios te ha hablado. Amén. Bueno, el siguiente es el ser íntegro. Y tengo la palabra, si me quieres acompañar y lo lees tú, en Salmos 15. Salmos 15. 15, ¿qué? Es del todo completo. Todo completo. Dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia en su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino.
aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Amén. Aquí tenemos Aleluya. otra cualidad del ser íntegro, y aquí en su palabra lo dice. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Pues aquí Dios nos habla acerca del ser íntegros, amén. Amén. Otro de las cualidades, o no sé si quieres comentar algo acerca del ser íntegro. No, pues sí. Ok, amén. El otro es en Hebreos 11:6, es el creyente de corazón, y bueno, la palabra dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que le es galardonador de los que le buscan. Amén. Amén. Este es otro, ¿Recordamos el punto? el creyente de corazón. El creyente de corazón. Amén. Esto me recuerda a un salmo, ahorita lo recuerdo, Sí. Que aún así que no ves a Dios, que, bueno, pues muchos critican, ¿verdad? En ese tiempo hay muchos que, no, ¿dónde está tu Dios? Y bueno, tú ya sabes, ¿verdad? Creo que, pues no solo a mí me ha tocado, creo que a todos los cristianos nos ha tocado, ¿verdad? Que bueno, empiezan, ¿y cómo vas a creer en Él si pues ni lo ves, ¿verdad? Exacto. Y pues bueno, son cosas que a veces ya cansa decirlo y bueno, repetirlo, pero pues bueno, también hay que, como dice la palabra de Dios, la paciencia es una virtud del Señor, pues bueno. Mira, aquí está. Ay, mira. Es Dios, amiga. Amén. Amén, amén. Dice ahí en Salmos, ahí en el capítulo 42, dice el 3 dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Amén. Este era uno de los salmos que recordaba ahorita que decías, pero cuando verdaderamente, pues bueno, estás cerca con Dios, estás seguro en quien has creído, y pues bueno, no te importa aún así de que pues bueno los demás critiquen, digan, y pues bueno. Amén. También otro punto es el vivir en humildad, ser humilde. Ese a muchos les cuesta. Sí, aquí este arroz ya se coció aquí. La humildad. Ya no van a compartir. Y luego ahorita, no, adiós, ya. No te salgas, hermano. Dios te quiere hablar ahorita. Dios hablándote. Santo. Amén, amén. Tengo el ejemplo en San Marcos 9:35. Amén. Dice su palabra, entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero Santo. de todos y el servidor de todos. Amén. Amén. ¿Cómo? Fíjate que, mira cómo es Dios. Esta palabra la tenía desde hace ya Amén. unas semanas, ¿verdad? Que muchos quieren, bueno, estar acá, ¿verdad? Y que, como decíamos ahorita, de que, bueno, que este evangelista que Dios le usa, pero no sabe lo que el evangelista empezó a hacer. Tal vez él empezó limpiando las bancas, pero son cosas que muchas veces, bueno, no nos gustan. Queremos desde un principio tener todo a manos llenas. estar ya cantando en el altar, pero tú no sabes. Mira, cuando yo veo ahí a las jóvenes que cantan, yo me gozo y yo digo, qué bonito y qué privilegio. Amén. Pero yo no sé lo que ellas hicieron para estar ahí. Amén. A lo mejor ellas se iniciaron limpiando. Una de las cosas, tengo una ahí de la iglesia y una amiga que se llama Areli. Saludos. Me gusta bastante esa joven porque siempre me dice, no, que vamos a ir al culto el martes. Y me dice, es que yo me voy antes porque yo ayudo a limpiar la iglesia. Pero después, ya en el culto de los martes, la veo que está cantando. Y yo digo,
qué bonito que primero está sirviendo Amén. y luego para poderse subir. Y es una de las cosas que se me venía también ahorita a la cabeza de que recordaba esto, que muchas veces no sabemos cómo inició aquel, pero muchas veces queremos ya el primer lugar, ya queremos ser los reconocidos, que todos nos vean que estamos ahí arriba y no. No, o sea, primero, o sea, por ejemplo, tú quieres estar ya aquí arriba, ¿verdad? Pero, ¿qué has hecho para Dios antes de estar aquí? No, porque ya llegaste de que, oye, ¿sabes qué? No sé, pongamos un ejemplo de X persona. No sé, llego yo a la iglesia, yo canto, entonces llego y yo digo, ay, pónganme a cantar, yo sé cantar, entonces, yo quiero cantar porque yo sé cantar. Exacto. Pero, y todos van acá, a ver, espérate. Como que, ¿Y tú qué? ¿Tú quién eres o qué? Yo soy tal persona, entonces tengo que cantar ahí arriba. Más en mi interior yo no he hecho nada por Dios. Yo no he servido a Dios. Yo no, andando en las calles, yo no voy y comparto de Dios. Yo no oro en las noches. Yo no esto. Entonces, ¿cómo quieres vivir bueno, cómo quieres que Dios te ponga en lo alto si tú no has estado en la humildad amén, antes de estar ahí arriba? amén, Como el ejemplo mismo de Jesús, bueno, que Dios mandó a su hijo, ¿verdad?, aquí al mundo, y Jesús vino humilde. No vino diciendo, ay, soy el hijo de Dios y esto y el otro, creyéndose más, no. Siempre se mantuvo humilde al nivel de todos. amén, Nunca dijo, yo soy más que tú. amén. Queremos, te digo, estar ahí arriba, pero a ver, ¿cuántas veces le has dicho tal vez al pastor, estoy dispuesto a hacer esto, en lo que ocupe, ¿verdad? Ujú. Pero no, o sea, queremos ahora sí que, como dicen, en bandeja de plata, ¿verdad? Queremos Ándale. ahí las cosas, pero no queremos. Y justamente como dice este versículo, ¿verdad? Para poder estar aquí primero tenemos que servir, Así ¿verdad? es. Y ser humildes, aún así que el Señor nos ponga allá muy arriba. Amén. O donde es que a veces dicen, bueno, arriba y que no sé qué, bueno, pero aún así que, mira, la hermana, siempre hay una hermana que, bueno, que limpia y que todo. Y la hermana más humilde, imagínate, hay personas que allá arriba no lo hacen con el corazón, pero la persona, la hermanita que está ahí limpiando, imagínate, y si tú te pusieras, y si te dijeran en ese momento que tú fueras la persona que está allá arriba, a ver, pero ¿qué es lo que piensa de Dios, de esa hermanita y de ti? ¿Verdad? Que, pues bueno, tú nada más quieres estar aquí arriba, ¿verdad? O a veces creemos que por estar ahí en cuando decimos arriba, pues nos referimos al altar, Altar, ¿verdad? ajá. Porque nosotros sabemos cantar, porque nosotros sabemos tocar y siempre que me subo, cuando me toca, ¿verdad? Digo, es un privilegio. Y siempre que canto, hay una adoración que cantamos que dice, de a tus pies. Ujú. Me encanta esa canción y siempre que la cantamos y todo, estamos ahí y yo cierro mis ojos y yo me conecto con Dios. Yo le digo, Señor, gracias porque yo recuerdo dónde estaba yo antes y dónde estoy yo ahora y es un privilegio también, bueno, también el poder estar aquí es un privilegio y pero sí también es una de las cosas muy importantes el ser humilde, no solamente, bueno, pues también cuando Dios, tal vez Dios te llama a profeta a las naciones o algo así, ¿verdad? Que te invitan a predicar, que no te lo tomes así como de que me están invitando, no, sino ¿Ya que... viste dónde voy a estar? Exacto, o sea, no, no, humildad. Otra cosa muy importante, y ahorita que estamos hablando de esto, el hecho de que, por ejemplo, ok, ya anduviste y todo serviste y a Dios te ha puesto, no sé, ya estás ahí arriba cantando, ¿verdad? Y luego ya te olvidaste de todo, del servir y cuánto. O sea, no tienes que ser humilde para que Dios te ponga en lo alto y ya te olvidaste Exacto. de lo que hay que hacer antes de. Entonces, le pongo así un ejemplo de los hermanos que cantan, que adoran, que ya son famosos y todo. O los evangelistas, o los pastores y todo esto, ¿verdad? Hay pastores que incluso andan en las campañas, antes de que empiecen las campañas, andan barriendo, andan acomodando sillas, andan limpiando, andan con los mismos, la misma congregación allí sirviendo antes de la campaña.
O sea, y ahí te impresionas porque ahí está la humildad. Amén. Me tocaba que, antes que yo entrara a Maranata, yo estaba en una iglesia. En esa iglesia eran puras, con todo respeto, ¿verdad? Puras hermanas ya viejitas. Por eso mi anhelo siempre era estar con jóvenes, Amén. porque no habían jóvenes. Entonces, una de las cosas que también pues me ayudó, ¿verdad? Que crecí pues espiritualmente, porque pues eran puras hermanas y era oración a las 10 de la mañana siempre. Entonces, bueno, siempre veía una hermanita viejita, que no sé de dónde sacaba fuerza, yo sé que solamente se las dio Dios. Amén. Y todos los días iba a limpiar la iglesia. Pero yo me quedaba, y pues ahí trataba de ayudarle. Pero yo decía, ¿y todo el pueblo? ¿Dónde quedó el pueblo? Nada más viene cuando es el aniversario, cuando hay algo, cuando hay campaña, cuando hay un domingo que va a haber un invitado de internacional o lo que fuera, ¿verdad? Cuando me quedo. cuando son eventos importantes o algo así, o cuando va a haber algo así que llame la atención, ahí están todos. Exacto. Pero cuando la iglesia necesita, Exacto. ahí no hay nadie. Exacto. Fíjate que una vez el pastor Ángel, ¿verdad? Que actualmente es nuestro pastor, comentaba, ¿verdad? Tal vez usted estaba esperando un invitado internacional, pero usted no se fije, ¿verdad? Porque aún así el que menos imagine, Dios le va a usar. Dios le puede usar. Y fue cuando predicó nuestra hermana, una muchacha. Sí, una hermana pequeña. Ajá. Y se me quedó impactado porque muchas veces, bueno, esperamos y que venga y nada más para eso sí estamos bien. Pero cuando decimos, bueno, vénganse, vamos a limpiar la iglesia, vamos a hacer esto, vamos a hacer eso. Son una de las cosas que hace poquito también me tocaba que, bueno, les decía yo a los jóvenes de esta iglesia, la que te comento, vamos a salir a evangelizar. Yo con esto que vamos a hacer, de la salida, yo me gozo bastante que hayan jóvenes dispuestos. Amén. Pero yo sé que hay jóvenes dispuestos y hay jóvenes que también no están dispuestos. Pero en esa iglesia, bueno, vamos a salir a evangelizar porque va a haber una campaña. Entonces, y bueno, y nos citamos y todo, y solamente llegó un joven. Y yo me quedé así como que... Y de todo el pueblo de esa iglesia, nada más llegó el pastor y nosotros dos. Y yo me quedé. Y en los días de campaña que se iba a haber un invitado, y yo dije, ahora sí se llenó la iglesia. Yo dije, y como para servir, no estamos puestos, pero si queremos ir. ¿Y cómo Dios te va a hablar si tú no estás dispuesto a dar algo para Dios? Amén. También nosotros tenemos que estar dispuestos a poder entregarle nuestro tiempo a Dios, ¿verdad? Que aún así no se compara con todo lo que Dios nos ha dado, con su misericordia y por la vida que Él dio por nosotros, pero pues... Esto es a lo que les comentaba hace unos días a los jóvenes de la congregación. Lo importante de evangelizar, y yo sé que ya me estoy saliendo del tema, ¿verdad? Tú dale. Sí, amén, amén. Bueno, es compartir un poquito acerca de lo que Dios ha hecho con nuestras vidas, porque sabemos que cuando nosotros necesitamos, Dios mandó a alguien. Pudo haber sido, bueno, en mi caso fueron los pastores los que se acercaron a mí cuando yo necesité. Yo no los conocía, fue en una campaña. Bueno, eso lo platico después. Pero Dios los mandó para que me rescataran, ¿verdad? Para que Dios, porque yo le pedí, yo me acuerdo muchísimo que yo le decía a Dios en esa campaña, yo solamente quería un abrazo, mi corazón estaba deshecho. Yo solamente quería eso, yo le decía a Dios, yo quiero un abrazo de ti. Entonces en eso, yo estaba orando, yo no sabía ni siquiera lo que era orar, ni nada, yo todavía no me convertí a Cristo ni nada. Entonces, en eso yo dije, pues yo creo que tú lo vas a hacer, yo quiero un abrazo tuyo, yo creo que lo vas a hacer. En eso se me acercó alguien y me abrazó y sentí un abrazo tan hermoso, tan cálido que... Wow, yo decía, Dios, gracias, sé que eres tú. Fíjate que hace el lunes ahí en Maranata fui al de jóvenes. Uh-huh. y necesitaba un abrazo. Y bueno, terminó la oración. Ay, se me hace ahí la voz. Bueno,
Y pues bueno, oramos y pasé al altar, entonces se puso muy bonito. Y luego se me acercó la persona que yo menos me imaginé. Bueno, se me acerca y me da un abrazo y me dice, tú lo necesitabas. Y yo me siento así como, wow. Amén. Que aún así Dios sigue, aclaro, no tenemos duda que Dios sigue escuchándonos, Amén. pero qué bonito es que una vez más Dios te recuerda. Me pasaba una ocasión ya hace unos meses que estaba en un lugar donde mi mamá le habían invitado a dirigir la alabanza. Y estábamos ahí y mientras estamos en la oración por las necesidades, yo le decía a Dios, solamente recuérdame que me amas. Y eso fue ya hace tiempo atrás, porque ahora pues ya comprendo un poquito mejor que la mejor prueba de amor que Dios nos dio, ¿verdad? Pues es dar su vida por nosotros. Amén. Y es ahora pues la salvación, la oportunidad que ahora nosotros tenemos de reconciliarnos con Dios, ¿verdad? Y pues bueno, fue una... Yo le digo, entonces cuando yo termino la oración, pues ya siguen las ofrendas. Entonces, bueno, me oré y le dije, Señor, recuérdame que me amas. Bueno, entonces mi mamá dice, no, pues vamos a recoger la ofrenda, los quiere separar. Pero empieza a cantar, yo tengo un amigo que... O sea, y Dios me lo recordaba a través del canto. Entonces, bueno, y luego ya después de eso, termina todo y luego me dice el pastor de ese lugar, Cristo te ama. Y luego, bueno, y yo así de que bien emocionada. Y luego, bueno, ya al siguiente día me mandan un mensaje por Instagram y me dice una niña de la misión, me mandó una imagen, que Cristo te ama, que Dios te... Y yo así de que... bien feliz con Dios porque yo dije, es Dios. Amén. Y al otro día me mandó una hermana que de hecho es de Mujer a Mujer de ahí en Maranata. Y que, bueno, pues ella es de otro país, no sé, ¿verdad? Pero bueno, pues gracias a esta tecnología, ¿verdad? Que nos podemos contactar y pues bueno, la conocí ahí. Y me mandó una foto y me dice, oye, no te olvides que Cristo te ama. Y me empieza, entonces así poco a poco, y pues yo agradecida con el Señor, ¿verdad? Porque una vez más, el Señor está ahí atento, ¿verdad? A escucharnos, está ahí dispuesto, Amén. ¿verdad? Amén. A todo esto los detalles que Dios ha tenido con nosotros, a lo que iba en cuestión a evangelizar, Amén. Es a compartir un poquito de lo mucho que Dios ha hecho por nosotros. Amén. El demostrarles el amor que Dios nos ha dado y de ir a compartirle a la persona que lo necesita, que probablemente su fe está por los suelos porque tiene un familiar enfermo, porque Amén. porque está pasando una situación, porque no tiene dinero por esto. Ir a compartirle y recordarle que Dios le ama, Amén. que hay alguien que le ama. Esta es una de las cosas más bonitas y esto entra en la humildad, en Amén. el servir a Dios, en el ser humilde, ir a compartir lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. A veces, como ahorita compartías, que estábamos sobre este tema, hay que ser humildes, pero también no solamente que a veces, ya hay veces que en las iglesias, bueno, predicamos ya para nosotros mismos, compartimos ya para nosotros mismos o más bien nos evangelizamos a nosotros mismos, pero a veces los de allá afuera, ¿qué? O sea, a veces, por eso también es una de las cosas que humilde y privilegiado es aquel que, bueno, se avienta y va y a compartir, no importa, porque tal vez van a ver muchos que, bueno, te van a mirar mal, pero bueno, cuando tú vas confiado, ¿verdad? Pues Pero bueno, cuando toca y que sí lo necesita, qué bonito es, porque sientes el respaldo de Dios. Realmente el cielo hace fiesta más cuando uno se vuelve a Cristo. Un alma perdida se vuelve a Cristo. Amén. Que cuando, no sé, estás ahí de que, ay Dios, esto, el otro. O sea, hay fiesta cuando un alma se vuelve a Cristo. Amén. O cuando un alma se reconcilia con Cristo. Amén. Amén. Wow, y bueno, el último punto que es de las cualidades que queremos tocar y pues ya con esto pues terminar, ¿verdad? Amén. Es el vivir en santidad. En Hebreos 11:4 dice,
Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dándole a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Una disculpa, es que ni yo le entiendo mi letra a veces. Bueno, aún así, el vivir en santidad, el guardarte a Dios, el apartarte de todo mal, es una de las cosas que también te va a llevar a la presencia del Señor. Amén. Amén. En cuestión a ayer hablaban acerca de la tentación. Hay tentaciones que te llevan a procesos que pues Dios el día de mañana te va a bendecir, ¿verdad? Pero hay diferentes tipos de tentaciones y yo no me voy a meter a nada de eso porque luego me voy a confundir y todo, ¿verdad? Pero el evitar todo esto, el vivir en santidad hacia Dios, para ti, ¿qué es vivir en santidad? Pues como dices, guardarte en el Señor. Y bueno, es que si entramos también en ese tema, es que la tentación siempre va a ser dulce. Bueno. Siempre va a ser pintada de bonita. Ahora sí que cuando es una tentación, en el caso de que viene una persona que no viene de parte de Dios, y está bueno también ese tema, ¿verdad? Próximamente. Bueno, en el tema de que un lobo vestido de oveja, ¿verdad? A veces, bueno, te puede hablar muy bonito, viene muy bonito, pero cuando tú estás seguro y tú ya estás de este lado con Dios, tú ya, pues el Espíritu Santo también discierne, ¿verdad? De cómo dice la persona y todo Así eso. es, y no solamente con eso, también por ejemplo, pusieron el ejemplo de, creo que es en Mateo 4, acerca de cuando Jesús ayunó 40 días, 40 noches, Amén. y se acercaba el diablo y le decía, pues, aquí tengo comida. Amén. Entonces, es algo muy simple, o sea, ahí lo tentó con comida, pero más sin embargo él se guardó. Me acordaba ahorita en la mañana que te decía. Sí, el enemigo va a mover y deshacer todo para que Así tú es. caigas. Así es, y que te salgas de esa santidad que tú tienes. Exacto. Y no es fácil. No. Tal vez decirlo santidad es, uy, qué fácil, pero a ver, hazla. Es fácil decirlo, Ajá. pero vivirlo. Pero cuando tienes a Dios, nada es imposible. Amén. Y puedes porque Él te ayuda. Amén. ¿Y cómo podemos lograrlo? Orando a Dios Amén. para vivir en santidad. Amén. Amén. Y llenándonos cada día de... Así es. Y bueno, el enfoque más importante es adora en espíritu y en verdad. Y en verdad. Amén. Con todo tu corazón. Desde el fondo de tu corazón, no importando quién esté, no importando dónde estés, Amén. sino que sea sincero para Dios. Amén. Y que sea, pues, de ti solamente esa conexión tuya con Dios. Amén. Amén. No sé si tienes alguna otra cosa que agregar. No, pues, bueno, para los que vayan a ver este video, ¿verdad? Pues, no sé en qué circunstancia tal vez estás pasando, ¿verdad? Tal vez no en tu vida, pero tal vez tu mamá está enfermo, tal vez estás pasando por alguna prueba, ¿verdad? Dice, hay un canto que la alabanza a Dios cambia todas las cosas, ¿verdad? Entonces, yo lo único que te puedo decir es alaba a Dios. Y aquel que tal vez no conoce de Dios y tiene problemas, una vez comentaba yo ahí en un mensaje, yo les decía, la mejor respuesta que yo te puedo dar es busca a Dios, Amén. ¿verdad? Porque pues en Dios hay solución, ¿verdad? Tal vez van a haber más problemas, pero no vas a estar solo, sino que tienes a alguien, ¿verdad? Bueno, ahí haciendo énfasis, sí, tal vez puede haber más problemas. No es que haya más problemas. Estando con Dios, aún así van a ser los mismos problemas, Exacto. aún así vas a pasar los mismos momentos difíciles, pero ¿qué es la diferencia del estar ahora con Dios? El que vas a Exacto. tener un respaldo. Exacto. El que vas a tener a quien correr cuando las cosas estén mal, el orar Exacto. y el creer y el tener esa fe Amén. de que toda esta situación va a cambiar porque Dios lo va a hacer. Amén. 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 Bueno, esto ha sido todo el día de hoy. Muchísimas gracias, hermana.
Amén. por aceptar la invitación, por estar aquí con nosotros. Amén. Espero que también haya sido bendición para tu vida Mucho. Amén. como para la mía. Estoy muy contenta con Dios porque Él ha sido bueno y Amén. nos ha ayudado a sobrellevar a cabo este tema. Espero también que tú que nos estás escuchando haya sido de bendición para tu vida, haya sido de edificación esta enseñanza. Amén. Esperemos en Dios que lo pongas en tu corazón, lo lleves y lo pongas por obra. Y pregúntatelo a ti mismo ya con todo esto que has escuchado. ¿Soy un verdadero adorador? Amén. Amén. Aleluya. Muchísimas gracias, hermana Karina, por estar aquí con nosotros. Amén, un Que- privilegio el poder estar aquí también, pues bueno, es una bendición el poderte conocer. Llevamos poquito que nos conocimos, ¿verdad? Pero desde que te conocí, pues ha sido de mucha bendición. Amén. Y bueno, es un privilegio el poder estar aquí. Pues yo espero que haya sido de mucha bendición para cada uno que nos escucha, ¿verdad? Amén, que no sean la primera ni la última que estés aquí compartiendo con Amén, nosotros. amén. Y bueno, esperemos que el Señor haya hablado a tu corazón y si fue así, y si no fue así como quiera, comparte este capítulo para que sea de bendición a las almas que lo necesiten, pero yo sé que, y estoy 100% segura que fue de bendición para tu vida, Amén. porque Dios nunca se equivoca, amén. Amén. Bueno, muchísimas gracias a quienes hayan escuchado y a quienes hayan llegado hasta acá. Que el Señor te bendiga. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por sintonizarnos nuevamente. Un episodio más de Creyendo Podcast. Muy contenta, muy agradecida con mi hermana. Que el Señor te bendiga. Y bueno, nos vemos aquí el próximo viernes, próximo episodio, próximo invitado, próxima palabra de edificación, de bendición para tu vida. No te olvides de orar y no te olvides de que si tienes alguna necesidad, alguna petición o algo que quieras que te ayudamos en oración, la puedes escribir aquí en los mensajes de Creyendo Podcast o igual en un comentario si lo estás viendo en YouTube o en Facebook. Amén. Bueno, nos vemos el próximo viernes 5 de la tarde y aquí nos despedimos. Que el Señor te bendiga, Karina, a ti y a Amén. tu familia. Amén. Gracias a mi familia también, a mi hermano Rufo Sandoval también que está aquí atrás en cabina con nosotros. Amén. Y bueno, que el Señor te bendiga y nos vemos a la próxima. Hasta luego y adiós.